Piensen en cualquier empresa. Una empresa que en año y 9 meses tenga 5 gerentes, 5 directores. Que en ese año y 9 meses se den 4 grandes cambios en la dirección. Yo creo que eso no va a dar confianza sobre el norte de la institución. Pues tanta desconfianza está generando que cada vez que ha habido un cambio de interventor, la respuesta del interventor a los proveedores que han radicado facturas es no pagarles las facturas históricas, porque eso tenía que ver con otra interventoría, no con la actual. Hola, bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a acelerarte comercialmente, porque mostramos las oportunidades que se están presentando en los sectores y también mostramos las amenazas y riesgos en los mismos. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo queremos compartirte un análisis que estamos haciendo sobre la situación de Nueva EPS. Y es que estamos advirtiendo el posible riesgo de un colapso de esta entidad. Y si eso llegara a materializarse, pues estamos hablando que se comprometería la salud del 22% de los colombianos y se comprometería probablemente la continuidad del orden del 31% de las clínicas, hospitales y prestadores del país. A ver, ¿por qué estamos utilizando esta palabra tan fuerte y tan compleja como situación de colapso? Cuando uno piensa en la salud financiera de cualquier institución, lo primero que debe analizar es el gobierno de esa entidad. Cuando hablamos de gobierno, pues primero tenemos que analizar quiénes son los dueños de la institución, en este caso de Nueva EPS. El 49,9% de participación es del Estado a través del Ministerio de Hacienda. Y la diferencia, que termina siendo la mayoría de la participación, está concentrada en las cajas de compensación, principalmente en Colsubsidio, en CAFAM y en Compensar. Históricamente la relación entre gobierno y las cajas de compensación había sido bastante buena y se había puesto en el liderazgo de esta entidad a José Fernando Cardona, quien estuvo frente a Nueva EPS durante más o menos unos 14 años hasta enero del 2024. ¿Qué pasó? Hubo mucha presión por parte del presidente Gustavo Petro, por parte del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en elementos asociados a que sentían que la EPS no estaba siendo bien manejada, que habían unos altos riesgos asociados a corrupción, elementos también asociados a lo que tiene que ver con que el sistema de aseguramiento, según su visión, no funciona en el país y que eso justificaba pues muchos de sus elementos de la reforma. Y a partir de esa presión, entonces, se retiró José Fernando Cardona y entró a la presidencia de Nueva EPS Aldo Cadena, quien hoy lidera el FOMAC. Estuvo en la presidencia de Nueva EPS apenas por 3 meses. Cadena trabajó con Gustavo Petro siendo su secretario de salud cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá. ¿Y por qué apenas duró 3 meses? Porque luego la Superintendencia de Salud decidió intervenir forzosamente a la entidad, a Nueva EPS. De ahí se remueve la junta directiva, se remueve toda la administración y se nombran interventores que terminan siendo funcionarios estatales a liderar la entidad y administrarla. El primer interventor fue Julio Rincón. Básicamente, esto es 2024. Él hace una presentación de rendición de cuentas sobre el 2023 y dice que Nueva EPS es una entidad que en el 2023 facturó unos 20 billones de pesos y generó unas pérdidas por 4,4 billones. Teniendo en cuenta que había identificado alrededor de unos 5 billones que eran costos de la entidad que no habían sido contabilizados. En esa visión y en esos hallazgos, resulta que empezó a trabajar pues como en toda esa pesquisa y análisis y finalmente por allá en noviembre del 2024 Julio Rincón terminó siendo removido por parte de la Superintendencia de Salud porque advertía que el manejo asociado a administración, a manejo de riesgos no está siendo el adecuado y que generan incluso desconfianza en las cifras y en el análisis y la presentación de resultados financieros del interventor. Se da este retiro, entra un nuevo interventor que fue Bernardo Camacho, también retirado, removido en agosto del 2025 y actualmente la interventora es Gloria Polanía, que venía siendo la interventora de ASMED Salud y de Cosalud. A ver, si uno hace un resumen hasta ahí, piensen en cualquier empresa. Una empresa que en año y 9 meses tenga 5 gerentes, 5 directores, que en ese año y 9 meses se den 4 grandes cambios en la dirección. Yo creo que eso no va a dar confianza sobre el norte de la institución. Pues tanta desconfianza está generando
que cada vez que ha habido un cambio de interventor, la respuesta del interventor a los proveedores que han radicado facturas es no pagarles las facturas históricas, porque eso tenía que ver con otra interventoría, no con la actual. En Sectorial, construimos estudios específicos y tableros de control para conocer el flujo de recursos, la capacidad de pago, capacidad instalada y atención de patologías de los diferentes actores de salud. Para conocer más sobre nuestras suscripciones, visita www.sectorial.co. Entonces está haciendo una acumulación gigante de cuentas por cobrar por parte de los proveedores y de cuentas por pagar por parte de la EPS. Adicionalmente ha sido tanto este desorden, tal nivel este desorden, que desde el 2023 no se presentan resultados financieros de la entidad. Entonces nadie sabe cuál es la situación financiera de Nueva EPS. Quien se ha atrevido a hablar de la situación financiera de Nueva EPS fue recientemente la Contraloría, que en julio de este año hizo unas labores de inspección de policía judicial. Básicamente en esa inspección hizo varios análisis sobre la situación de la entidad. Estos análisis ellos los presentan en un reporte, dicen que son preliminares, y en esos hallazgos preliminares decían básicamente lo siguiente: que los niveles de anticipos, que son los dineros que le gira la entidad a los proveedores de forma anticipada, eso en el 2023 era alrededor de unos 3 billones, y para junio del 2025 ya llegaban a ser el orden de unos 15 billones. Entonces eso es un impacto directo al flujo de caja, pues esa generación de anticipos. Luego hablaban de alrededor de unos 13 billones en facturas sin contabilizar. Entonces habrán 13 billones que son costos que no está presentando la entidad. Entonces eso va a llevar a unos niveles de pérdidas abismales. Un tercer elemento que advertía la Contraloría es que el nivel de pasivos ya estaba superior a los 21 billones, las cuentas por pagar. Eso en el 2023 era del orden de unos 11 billones. Y un cuarto elemento que advierte la Contraloría es que no encontró las capacidades tecnológicas al interior de la entidad para poder manejar todos los datos y la administración de los recursos en salud. Eso entonces es un montón de riesgos asociados. Si uno a eso le suma que cuando teníamos cifras, que eran en el 2023, esta entidad apenas tenía una caja de unos 700.000 millones de pesos y su patrimonio era negativo en 5 billones, pues hablar de una posible situación de colapso o ese riesgo de colapso pues es latente. Ahora, ¿qué pasa si eso se materializa? Lo primero es tener en cuenta que esta entidad por allá en el 2020 tenía el orden de unos 6 millones de afiliados. Y a junio de 2025 estamos hablando de 11,6 millones de afiliados. Más o menos cada año el crecimiento de afiliados es de una tasa del 15%. De esos afiliados, que es el 22% de la población, el 20% de esos afiliados son adultos mayores a 60 años. Es decir, que son personas que tienen más necesidades en salud y que necesitan una EPS que responda por esa atención en salud. Luego tú analizas su red de proveedores y estamos hablando de alrededor de unos 3.700 clínicas, hospitales, prestadores, desde la atención primaria, hospitalaria, alto costo, suministros en todos los diversos tipos de niveles. 3.700 hospitales, clínicas, proveedores, estamos hablando del orden de un 31% del tamaño de mercado. Entonces, si Nueva EPS colapsa, pues se lleva la salud de 22% de la población colombiana y se lleva la situación financiera o genera el colapso del 31% del mercado. Ahora bien, ¿qué hacer para que esto no suceda? Bueno, la Superintendencia de Salud tomó recientemente una medida que es permitir el ajuste de la participación social de la entidad, es decir, que se puedan modificar su composición accionaria. Eso lo que podría hacer es que se den capitalizaciones y que esas capitalizaciones pues hagan diluir a los demás socios. Eso le abriría la puerta al gobierno a que pueda hacer una capitalización. Por allá en abril del 2024 el presidente Gustavo Petro habló de capitalización, pero no dijo cuál iba a ser el monto y hasta el momento pues no ha ocurrido. De hecho, nosotros en Sectorial tenemos muchas dudas de que eso se pueda materializar. La mayor duda que tenemos es de dónde va a salir el recurso en un país en el cual el gobierno lo ha llevado a un déficit fiscal del orden del 7%, que puede ser incluso el 8% este año. Entonces las posibilidades de recursos para Nueva EPS son bastante escasas.
Lo que probablemente va a ocurrir para que no colapse la entidad es que sigue necesitando el apoyo de todos los proveedores y este grave problema pues va a ser otro de los problemas graves que va a heredar el próximo gobierno. Por eso hay que tener muy en cuenta cuáles son las propuestas de los diversos candidatos y lo que hemos llamado desde sectorial es que tenemos que analizar candidatos que sean sensatos. Por eso les recomiendo que le den una mirada a uno de los capítulos recientes que hicimos, los voy a dejar por acá también en la descripción, que hablaba sobre las primeras pistas de lo que serían la propuesta de los candidatos en el frente de salud. Según ese norte, pues sabremos si 9EPS no termina colapsando y se dé ese resurgimiento del sistema de salud para todos los colombianos. Entonces, las gracias por habernos acompañado hasta aquí. Si llegaste hasta acá es porque muy probablemente te gusta y te interesan los análisis que presentamos sobre los diversos sectores. Te invito a que nos sigas en las diversas redes sociales donde ahí compartimos contenido exclusivo y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo.